Hubo un tiempo en que México se miraba en un espejo de plata. Un tiempo en que las estrellas no estaban en el cielo, sino en la pantalla. Dictaban modas, inspiraban suspiros y marcaban destinos. Era la época dorada del cine mexicano. Pero detrás de las luces perfectas, entre el humo de los cigarros y el eco de los aplausos, se tejían historias muy distintas. Historias donde el talento no siempre bastaba, y donde una palabra dicha en el momento exacto podía abrir las puertas del éxito, o sellar el destino de una carrera. En aquellos estudios repletos de cámaras y promesas, las decisiones no siempre se tomaban frente a los reflectores. A veces, bastaba con un sidicho al oído correcto para cambiarlo todo. Estrellas dando vueltas. Si te apasionan los misterios del cine de oro y las verdades que jamás se contaron, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Porque en este canal, cada historia revela un secreto que el público nunca vio, pero que tú estás a punto de descubrir. Estrellas dando vueltas. Hoy descorreremos el velo sobre un tema del que pocos se atreven a hablar: las estrategias ocultas, los acuerdos silenciosos y los sacrificios que moldearon la historia de nuestras divas. No hablaremos de víctimas, sino de jugadoras. Mujeres que comprendieron que en una industria dominada por hombres, el poder también podía tener rostro femenino. Ellas no se limitaron a seguir el guión. Lo reescribieron. Y mientras algunas historias te sorprenderán por su inteligencia y audacia, otras te estremecerán con el precio que debieron pagar cuando el juego se salió de control. María Luisa Sea. María Luisa Sea no fue solo la india hermosa que conquistó la pantalla. Fue una estratega silenciosa, una mujer que entendió antes que nadie que el verdadero poder no se gritaba, se susurraba. En los estudios Churubusco, su sola presencia bastaba para cambiar el ambiente. No levantaba la voz, no exigía ni discutía. Simplemente observaba, calculaba, y actuaba en el momento preciso. Su elegancia era su escudo, su serenidad su arma más afilada. Los productores la llamaban la embajadora. Y no porque negociara contratos con papeles y firmas, sino porque tenía el talento de convertir cada encuentro en una oportunidad. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ofrecer una sonrisa y cuándo dejar que el rumor hiciera su trabajo. Su frase favorita, repetida entre bambalinas, se volvió casi una leyenda. Yo no les pido nada, pero tampoco digo que no. Con esa mezcla de misterio y determinación, María Luisa Sea construyó una carrera que pocos pudieron igualar. Mientras muchas actrices esperaban una llamada o una promesa, ella ya había asegurado su siguiente proyecto. Era el reflejo perfecto de una época en la que el talento debía convivir con la astucia, y donde sobrevivir exigía algo más que belleza o carisma, exigía inteligencia emocional. En los pasillos de los foros, su nombre se pronunciaba con respeto y cierta envidia. Porque todos sabían que, aunque su tono era suave y su gesto sereno, María Luisa no jugaba para participar, jugaba para ganar. Anabel Gutiérrez. En el firmamento del cine de oro, pocos rostros fueron tan entrañables como el de Anabel Gutiérrez. Su sonrisa parecía inocente, su mirada reflejaba pureza, y su presencia en pantalla inspiraba ternura. Pero detrás de esa apariencia angelical se escondía una mente brillante y una estratega silenciosa que sabía perfectamente cómo moverse en un mundo donde la ingenuidad podía ser un arma o una trampa. Anabel entendió pronto que en la industria del cine no siempre ganaba quien gritaba más fuerte, sino quien sabía escuchar, esperar y actuar en el momento exacto. Mientras muchos veían en ella a la muchacha ingenua, Anabel jugaba su propia partida, con la serenidad de quien conoce las reglas, pero elige fingir que no. No pedía, no rogaba, aceptaba. Y en esa aparente pasividad, escondía un control absoluto de la situación. Era común escuchar entre productores que Anabel siempre está en el lugar correcto, con la persona indicada. Y no era coincidencia, era cálculo, era instinto, era inteligencia emocional. Transformaba una reunión casual en una oportunidad, una conversación trivial en un papel asegurado. Nunca protagonizó un escándalo porque nunca dejaba rastros. Solo resultados. Una vez, una colega, consumida por los celos, la acusó de haber conseguido sus papeles por atajos. Anabel, con una calma desarmante, sonrió y respondió: lo barato es quedarse esperando la llamada. Yo prefiero asegurarme de estar en la lista. Esa frase se convirtió en su manifiesto. Una declaración que resumía la filosofía de una mujer que no creía en la suerte, sino en la preparación, la astucia y la elegancia. Anabel Gutiérrez no desafió el sistema, lo descifró. Y en una época donde muchas soñaban con ser descubiertas, ella fue quien aprendió a descubrir las oportunidades antes que nadie. Lilia Prado. En el universo del cine mexicano, Lilia Prado brillaba con una luz distinta. Tenía una presencia magnética, una belleza que desafiaba moldes y un carácter que no se doblaba ante nadie.
Lilia no fingía inocencia, ni se escondía tras la modestia de sus personajes. Era una mujer consciente de su poder y de la incomodidad que ese poder generaba. Mientras otras actrices buscaban aprobación, Lilia buscaba independencia. Sabía que la sensualidad podía ser un arma, y la usó con la elegancia de quien nunca pierde el control. No se disculpaba por ser deseada ni por usar a su favor la atención que despertaba. Para ella, la verdadera provocación no estaba en el escándalo, sino en la libertad. Los rumores en los foros eran inevitables. Un periodista, intentando hacerla caer en una trampa, insinuó que su papel más importante no lo había ganado por talento. Lilia, sin perder la compostura, encendió un cigarrillo, lo observó con una calma que heló la habitación y le dijo: ¿y acaso no lo interpreté bien? Esa frase bastó para sellar su leyenda. Fue una respuesta que resumía su esencia, una mujer que no pedía permiso para ser quien era. Lilia Prado entendía que el público podía escandalizarse con el deseo, pero que el verdadero poder estaba en dominarlo. Sus personajes en pantalla eran el espejo de su vida, mujeres seguras, apasionadas, desafiantes. Y así fue ella, dentro y fuera del set. Nunca permitió que la definieran los chismes ni las críticas. Sabía que en una industria donde el talento era efímero, el carácter era lo único que podía volverla inmortal. Por eso, más que una actriz, Lilia Prado fue un símbolo de autonomía femenina, una pionera que hizo del deseo su discurso y de la elegancia su escudo. Una mujer que, sin decirlo en voz alta, dejó claro que el placer más grande no era ser admirada, sino ser temida. Isabela Corona. Antes de ser la gran dama del cine mexicano, Isabela Corona fue una joven que entendió el juego antes que nadie. No tenía necesidad de gritar para ser escuchada ni de rogar por un papel. Su arma más poderosa era la mente, y su estrategia, la sutileza. En una industria gobernada por egos masculinos, Isabela descubrió que la verdadera seducción no estaba en el cuerpo, sino en el intelecto. No se ofrecía, te hacía creer que la idea había sido tuya. Era una ilusionista de los sentimientos, capaz de mover los hilos del deseo con una mirada y una conversación. Su lista de conquistas no era un escándalo, era una estructura cuidadosamente construida. Productores, empresarios, críticos, todos creían dominarla, sin sospechar que ella siempre iba 2 pasos adelante. Cada encuentro era un peldaño. Cada palabra, una jugada de ajedrez. Cada sí, un contrato sellado sin necesidad de tinta. Nunca rechazaba una propuesta abiertamente, la redirigía. Convertía un halago en un favor en una oportunidad. Sabía que decir no cerraba puertas, pero insinuar un quizás las mantenía entreabiertas. Y cuando entraba, lo hacía con la elegancia de quien no pide lugar, lo ocupa. Isabela Corona no fue solo actriz, fue estratega, fue arquitecta de su destino. Nunca escandalizó, pero todos hablaban de ella. Nunca prometió, pero siempre cumplía. Y aunque el público la recordaría por sus papeles de mujer fuerte y severa, quienes la conocieron de cerca sabían que ese carácter no era actuación. Era la esencia misma de una mujer que entendió algo simple y brutal. En el cine de oro, el talento abría puertas, pero la inteligencia decidía quién las cruzaba. Patricia Morán. En los camerinos del cine de oro, el nombre de Patricia Morán se pronunciaba con una mezcla de fascinación y recelo. De rostro angelical y modales de alta sociedad, parecía inalcanzable, casi una figura sacada de un retrato. Pero detrás de esa fachada refinada se escondía una mente aguda, libre de culpas y perfectamente consciente de su atractivo. Patricia no negaba su magnetismo. Al contrario, lo consideraba parte de su talento. Sabía que en una industria donde muchos hombres decidían quién subía al estrellato, la verdadera rebeldía era hacerlos creer que la elección era suya, cuando en realidad siempre fue de ella. Era dueña de una seguridad desconcertante. A veces aceptaba una invitación por gusto, otras por impulso, y otras simplemente porque, como decía entre risas, no veía motivo para negarse. Los rumores volaban por los estudios. Productores, directores, incluso cantantes de moda habían caído bajo su encanto. Y Patricia, lejos de desmentirlo, respondía con frases que se volvían leyenda. Una vez, una actriz novata, envalentonada por la envidia, se atrevió a llamarla regalada. Patricia se miró en el espejo, se retocó el labial con calma y, sin siquiera voltear a verla, dijo: «Mi cama ha dado más empleos que tu talento». La frase recorrió los pasillos como una llamarada, y desde entonces, nadie volvió a meterse con ella. Patricia Morán no buscaba escándalos, los usaba. No pedía disculpas, respondía con ironía. Era consciente de que en ese mundo, el poder no se heredaba ni se compraba, se conquistaba. Y ella lo hacía con una sonrisa. Entre los estudios Churubusco y los sets de la época,
Su reputación creció tanto como su carrera. Algunos la llamaban atrevida, otros, visionaria. Pero todos sabían una cosa: donde Patricia estaba, algo iba a suceder. En un medio donde las mujeres solían ser juzgadas por sus decisiones, ella decidió juzgar al mundo por su hipocresía. Y con eso, se ganó un lugar que ni el tiempo ni el silencio pudieron arrebatarle. Martha Roth. En los pasillos de los estudios Churubusco, había una actriz que no necesitaba levantar la voz para hacerse notar. Martha Roth, de origen italiano, poseía un aire sereno, casi etéreo, que la hacía parecer intocable. Su rostro de porcelana y su voz templada contrastaban con una mente que nunca dormía. Era la estratega silenciosa, la mujer que entendió que en el juego del cine, el poder no siempre se mostraba, a veces se insinuaba. Mientras otras buscaban los reflectores, Martha prefería las sombras. Nunca corría tras nadie. Esperaba con la paciencia de quien sabe que, tarde o temprano, los demás llegarán a ella. Y cuando eso sucedía, los desarmaba con una mirada que decía más que 1000 palabras. En los cócteles de la época, era común verla con una copa de vino en la mano y una sonrisa discreta. Escuchaba más de lo que hablaba, y cada conversación parecía una pieza que encajaba en un plan mayor. Sabía cuándo decir que sí, y más importante aún, cuándo dejar que creyeran que lo había dicho. Los rumores sobre sus métodos se extendían, pero ella jamás los confirmó ni los negó. Una colega, cansada de verla conseguir papeles sin alzar la voz, la acusó de usar atajos. Martha, sin alterarse, respondió con elegancia: fácil es quedarse esperando. Yo prefiero moverme. Y así lo hizo. No era la diva de portadas ni la protagonista de escándalos, pero su nombre aparecía donde realmente importaba, en las listas de los contratos firmados. Los directores la respetaban, los productores la buscaban y los técnicos la admiraban en silencio. Martha Roth representó un tipo distinto de poder femenino, el que no necesita gritar para imponerse. Su carrera fue una lección de diplomacia y precisión. Sabía que el éxito no siempre dependía de la fuerza, sino de la sutileza con que se mueven las piezas. Por eso, muchos años después, cuando se hablaba de ella, una frase se repetía entre quienes la conocieron: Martha no conquistaba a nadie, simplemente hacía que todos quisieran estar de su lado. Una reina sin trono visible, pero con un imperio construido en silencio. Conchita Gentil Arcos. Entre las grandes luminarias del cine de oro, hubo una mujer que jamás buscó brillar, y aún así, todos la conocían. Conchita Gentil Arcos, la eterna madre, sirvienta o vecina en pantalla, tenía un talento especial que trascendía los papeles secundarios. Era invisible para el público, pero indispensable para la industria. Conchita comprendió algo que muchas estrellas nunca entendieron: en los pasillos del poder, el silencio vale más que el aplauso. Mientras otras competían por un protagónico, ella observaba, escuchaba y aprendía. Sabía que productor tenía deudas, que actriz estaba en la cuerda floja y que director buscaba a quién. Tenía el oído de los poderosos, y eso, en el cine, era una forma de poder que pocos podían alcanzar. No tenía el rostro de las divas ni el cuerpo de las vedetes, pero tenía lo que ninguna podía fingir: confianza. Era discreta, leal y sabía guardar secretos. Y en una industria que vivía del rumor, tener secretos era tener control. Los técnicos decían que, sin Conchita, muchas películas no se filmarían. Porque donde los contratos se caían, ella intercedía. Donde había fricciones, mediaba. Y cuando las cosas se complicaban, era su palabra, dicha en voz baja, la que resolvía el problema. No buscó fama, pero el poder la encontraba. No tenía premios, pero su nombre circulaba entre quienes tomaban decisiones. Su cama no fue escenario de romances mediáticos, sino de confidencias. Y eso la convirtió en la figura invisible más influyente del cine mexicano. Los años pasaron, las divas envejecieron y los estudios cambiaron de dueños. Pero quienes vivieron aquella época aún recordaban una frase que corría entre bambalinas: si Conchita dice que sí, la película se hace. Si dice que no, ni el productor la salva. En un mundo donde todos querían ser vistos, ella eligió el poder de pasar desapercibida. Y quizás por eso, su legado sigue vivo entre quienes saben que el verdadero control nunca está frente a la cámara, sino detrás de ella. Isela Vega. Cuando Isela Vega aparecía en un set, el aire cambiaba. No hacía falta que dijera una palabra, su sola presencia era una declaración de independencia. En una industria que pretendía domesticar a las mujeres, Isela se encargó de demostrar que la rebeldía también podía ser un arte. Dueña de una mirada que desarmaba a cualquiera, no necesitaba fingir modestia ni obedecer reglas que no había escrito. Isela no pedía permiso, no esperaba invitaciones y mucho menos ofrecía disculpas.
Entraba en una sala con paso firme, miraba a los ojos al productor y le hacía entender, sin una sola palabra, que el trato sería bajo sus condiciones. Su inteligencia era tan filosa como su belleza, y su carisma, tan peligroso como irresistible. Sabía perfectamente que valía y nunca permitió que nadie le pusiera precio. Cada decisión en su carrera fue suya, cada acuerdo, calculado. Y si el camino incluía obstáculos, los derribaba sin mirar atrás. Un actor, molesto por no poder dominarla, la llamó trepadora. Ella lo miró fijamente, con una media sonrisa, y respondió: ¿Y tú qué más puedes ofrecer, además de tus celos? Esa frase se convirtió en su sello, una mezcla de ironía, inteligencia y orgullo. Isela no vendía fantasías, vendía poder. No ofrecía su cuerpo, ofrecía su presencia, su talento, su magnetismo. Y lo hacía con la certeza de quien sabe que, en el fondo, todos terminarán cediendo. En una época en la que muchas se doblegaban ante las normas del sistema, ella eligió no ser parte del juego, sino reescribir las reglas. Y lo hizo a su manera, con valentía, con fuego, con autenticidad. Por eso, su nombre no pertenece solo al cine de oro, sino a la historia de las mujeres que nunca aceptaron ser definidas por otros. Isela Vega fue la voz que el sistema no pudo callar. Y aunque intentaron reducirla a un mito, terminó convirtiéndose en algo mucho más poderoso, una verdad incómoda que el cine jamás pudo olvidar. Silvia Pinal. Hablar de Silvia Pinal es hablar de una mujer que nunca esperó su oportunidad, la creó. Mientras muchas soñaban con ser descubiertas, ella se encargó de que nadie pudiera ignorarla. Rubia, sonriente y con una elegancia natural, Silvia no fue solo una estrella del cine, fue una estratega con visión de empresaria y temple de reina. Desde muy joven entendió que el espectáculo no era un cuento de hadas, sino un tablero de ajedrez. Y en ese tablero, cada movimiento suyo estaba calculado. Cada cena, cada alianza, cada matrimonio formaba parte de un plan mayor. Un plan que no se basaba en la suerte, sino en la inteligencia y el control. Los rumores la acompañaron siempre, pero Silvia nunca se molestó en desmentirlos. Sabía que el escándalo también era una herramienta, una manera de mantener su nombre en el centro de la conversación. Cuando un reportero intentó provocarla llamándola calculadora, ella sonrió con la calma de quien domina el juego y respondió: si la vida es un tablero, ¿por qué no mover las piezas a mi favor? Aquella frase definió su filosofía. Silvia Pinal no pedía, negociaba. No se entregaba, invertía. Su talento le abría puertas, pero su visión la mantenía en la cima. A diferencia de muchas contemporáneas, ella no se dejó consumir por la fama, la administró. Convertía cada relación en una oportunidad, cada oportunidad en un proyecto, y cada proyecto en una nueva etapa de poder. Productores, empresarios, políticos, todos coincidían en algo: Silvia nunca fue una acompañante del éxito. Fue su arquitecta. Y aunque los años le trajeron críticas y juicios morales, su legado prevaleció. Porque más allá de los rumores, los romances o las leyendas, Silvia Pinal encarnó lo que muy pocas lograron: una mujer que se acostó con el poder, sin dejar jamás que el poder se acostara con ella. Esa fue su mayor victoria, y el motivo por el que su nombre sigue siendo sinónimo de elegancia, estrategia y supervivencia en el mundo del cine. María Félix. María Félix. Decir su nombre es pronunciar el sinónimo del poder, la belleza y la autoridad. No fue solo una actriz, fue un imperio con perfume y mirada de acero. Donde otras pedían permiso, ella daba órdenes. Donde otras buscaban un papel, ella decidía quién merecía estar a su lado. Desde su primera aparición en pantalla, México comprendió que estaba frente a una fuerza que no admitía comparación. Su voz, su porte, su mirada, todo en ella tenía el peso de una reina. Pero su poder no provenía solo del talento o la belleza, sino de algo más profundo, una certeza inquebrantable de su propio valor. Los hombres más influyentes del país y del extranjero la cortejaron. Productores, políticos, empresarios, artistas, todos querían conquistarla. Y todos terminaron rendidos ante la misma verdad: nadie conquistaba a María Félix. Era ella quien elegía. Su carácter inspiraba temor y admiración a partes iguales. Un día, una actriz celosa se atrevió a insinuar que su fama se debía a favores más que a talento. María, sin perder la compostura, respondió con una de las frases más recordadas de su vida: las otras se regalan, yo cobro caro. La sala quedó en silencio. Y en ese instante, la doña selló su legado con una frase que resumía toda una filosofía de vida: no se trataba de provocar escándalos, sino de imponer respeto. María Félix no siguió las reglas del cine mexicano, las dictó. Y cada vez que cruzaba una puerta, el aire cambiaba,
Las conversaciones se detenían y las decisiones se ajustaban a su voluntad. Era una presencia que desafiaba el machismo de su época, una mujer que usó la admiración masculina no como debilidad, sino como arma. Su carrera fue una sucesión de triunfos, y su vida, una declaración de independencia. Nunca se disculpó por ser fuerte, por ser deseada o por ser temida. Porque en el fondo, María Félix no interpretaba personajes, los creaba. Y aunque el tiempo intentó borrar muchas coronas, la suya sigue intacta. Porque la doña no fue solo una estrella, fue el sol alrededor del cual giró todo el firmamento del cine de oro. Alma Delia Fuentes. En el firmamento brillante del cine de oro, hubo una estrella que comenzó con la pureza de un amanecer, y terminó envuelta en la sombra de su propio resplandor. Alma Delia Fuentes fue el ejemplo perfecto de cómo la fama puede ser un abrazo, y al mismo tiempo, una trampa. De niña prodigio, pasó a convertirse en una joven de belleza radiante, de esas que parecen destinadas a triunfar para siempre. El público la adoraba. Los productores la buscaban. Y durante un tiempo, todo en su vida parecía una película de éxito garantizado. Pero en la industria del cine, las luces nunca iluminan sin dejar sombras. Alma Delia creció rodeada de promesas, de halagos y de ofertas tentadoras. Cada decisión la acercaba más al estrellato, pero también la alejaba de sí misma. Lo que para muchos fue astucia, para otros fue caída. Porque el mismo sistema que la impulsó, terminó devorándola. Cuando la juventud comenzó a desvanecerse, los papeles también desaparecieron. La industria, que alguna vez la había celebrado, la olvidó con la misma rapidez con la que la encumbró. Y aquella mujer que había sido símbolo de dulzura y encanto, acabó enfrentando un silencio que ninguna cámara podía disimular. Años después, cuando un periodista le preguntó si se arrepentía de algo, Alma Delia sonrió con tristeza y respondió con una frase que heló el corazón de quienes la escucharon. Porque siempre me lo pedían. Esa confesión fue más que una respuesta, fue una herida abierta. Un eco que aún resuena entre los pasillos del recuerdo del cine mexicano. Alma Delia Fuentes nos recordó que detrás del brillo, las reglas del juego podían ser crueles, y que incluso las estrellas más bellas pueden apagarse cuando la industria decide que ya no necesita su luz. Su historia no fue solo la de una actriz olvidada, fue la advertencia silenciosa de un sistema que convierte la ambición en sacrificio y el talento en moneda de cambio. Y aunque el tiempo intentó borrarla del guión, su nombre sigue vivo entre quienes saben que no todas las jugadoras ganan, porque, a veces, en este juego, la casa siempre gana. Ofelia Guilmain. Entre los escenarios más prestigiosos del teatro y los foros más exigentes del cine, el nombre de Ofelia Guilmain se pronunciaba con respeto y cierta cautela. Su voz grave y su mirada imponente bastaban para llenar cualquier sala. Era de esas presencias que no necesitaban presentación. Bastaba con su entrada para que todo el mundo supiera que el papel más importante ya tenía dueña. Ofelia no fue ingenua. Sabía perfectamente cómo funcionaba la industria. Los halagos eran moneda corriente y las promesas, billetes falsos. Por eso, nunca esperó nada que no pudiera negociar. Mientras muchas soñaban con ser elegidas, ella elegía. Fría, analítica y elegante, comprendió que el talento, sin poder, era una joya sin comprador. Y decidió no dejar su destino al azar. No era la joven que imploraba por un papel, sino la mujer que preguntaba, ¿qué hay para mí en este trato? Esa pregunta definía su carácter. Ofelia no jugaba al amor ni a la ingenuidad. Su interés era otro, la influencia. Sabía que el verdadero poder en el cine no se obtenía en los reflectores, sino en los despachos donde se decidía qué historia se contaba, y quién la protagonizaba. Un rumor decía que, antes de aceptar un proyecto, investigaba a todos los involucrados, directores, guionistas, productores. Y si descubría que no valía la pena, simplemente no regresaba la llamada. Era selectiva, y esa selectividad era su escudo. Porque para Ofelia Guilmain, decir no también era una forma de dominio. Una actriz joven le preguntó una vez cuál era su secreto. Ofelia, con la serenidad de quien ha visto demasiadas máscaras caer, respondió, no se trata de cuántas veces dices que sí, sino a quién se lo dices. Fría para algunos, estratégica para otros, Ofelia construyó una carrera sin escándalos, sin disculpas y sin depender del favor de nadie. Su reputación era su marca, y su respeto, su herencia. Cuando los años dorados se apagaron y muchas estrellas se desvanecieron, ella siguió de pie, fuerte, activa, vigente. Porque entendió lo que muchas ignoraron, que en un mundo hecho para consumir belleza, la inteligencia era el único recurso verdaderamente inagotable. Maribel Guardia. En una época en que el glamour del cine de oro ya se había transformado en la televisión de masas, Maribel Guardia apareció como un fenómeno que desbordaba los límites del escenario.
Su rostro parecía esculpido por los dioses y su figura, hecha para los flaces. Pero bajo esa sonrisa caribeña y esa dulzura casi hipnótica, había una mujer que entendía el valor exacto de su presencia. Maribel no creía en la suerte. Creía en el momento justo, en la oportunidad bien leída y en el precio bien puesto. Sabía que en el mundo del espectáculo no bastaba con ser hermosa, había que ser inteligente. Nunca pidió, nunca suplicó. Solo estaba donde debía estar, cuando debía estar. Mientras otras soñaban con una llamada, ella ya estaba en la reunión correcta, hablando con la persona indicada. Y si alguien intentaba subestimarla, respondía con una sonrisa que era mitad encanto, mitad advertencia. En una entrevista, un periodista insinuó con malicia que su éxito no se debía solo al talento. Maribel, sin perder la elegancia, le devolvió la mirada y replicó: «Lo importante no es cómo empiezas, sino quien te mantiene en la cima». La frase recorrió las redacciones como fuego. Y con ella, Maribel dejó claro que la fama no era un accidente, era una construcción. Cada decisión, cada alianza y cada aparición pública respondían a una estrategia precisa. Era una mujer que conocía su valor y lo hacía valer. En un medio donde muchos confundían la sensualidad con debilidad, ella demostró que el encanto podía ser una forma de poder. Y lo ejerció con elegancia, sin pedir disculpas y sin dejar cabos sueltos. A diferencia de tantas actrices devoradas por la fama, Maribel Guardia supo mantenerse vigente porque nunca permitió que la industria la manejara. Era ella quien decidía, ella quien escogía, ella quien, con una sonrisa, podía abrir una puerta o cerrarla para siempre. Y así, entre luces, cámaras y titulares, construyó una carrera que no solo la mantuvo en la cima, sino que la convirtió en la última gran jugadora de un juego que comenzó en los días dorados del cine mexicano. Gloria Marín. Entre el sonido de los mariachis y los reflectores de los grandes melodramas rancheros, brillaba Gloria Marín, una mujer que dominaba tanto la cámara como los corazones. Fue musa, amante, rival y, sobre todo, estratega. Detrás de su risa encantadora y su mirada de terciopelo, había una mente fría que sabía exactamente cuándo entrar y cuándo retirarse. A los ojos del público, era la novia ideal del charro mexicano, la compañera perfecta de Jorge Negrete. Pero fuera de cámara, Gloria era mucho más que eso. Sabía que en una industria dominada por hombres y rumores, la inteligencia valía tanto como la belleza. Y ella poseía ambas. No pedía, negociaba. No insinuaba, exigía con dulzura. Convertía un almuerzo casual en una oportunidad, y una cena en un contrato cerrado. Cada encuentro era un movimiento medido. Cada palabra, una herramienta. Y cada romance, una inversión emocional y estratégica. Los rumores decían que jamás dormía 2 noches seguidas con el mismo hombre. No por frivolidad, sino por política. Sabía que en un ambiente donde el deseo se desgasta, la novedad era su mejor defensa. Cuando una actriz joven, tal vez celosa, la acusó de obtener papeles usando su encanto, Gloria sonrió, bebió un sorbo de vino y le respondió con ironía: «Aprende, porque el talento se gasta, pero la oportunidad se crea». Era directa, sagaz, imposible de manipular. Mientras otras se justificaban, ella convertía el escándalo en publicidad. Si la prensa la señalaba, respondía con una frase ingeniosa y salía de la entrevista con más brillo que antes. Su dominio no estaba solo en la belleza, sino en el control del relato. Porque Gloria entendió antes que nadie que en el cine y en la vida, lo importante no era la verdad, sino quien la contaba. Fue amante, protagonista y empresaria de sí misma. Su vida fue una obra sin guión, improvisada con maestría. Y cuando los años le pasaron factura, lo hizo sin amargura. Porque Gloria Marín había ganado el juego más difícil, el de mantenerse vigente en la memoria sin pedir perdón por haber vivido como quiso. En los sets, la recordaban por su risa contagiosa. En los despachos, por su habilidad para salir siempre con lo que buscaba. Y en la historia del cine mexicano, por haber demostrado que la elegancia no está en callar, sino en saber cuándo decir que sí, y hacerlo parecer inevitable. Rosina Paga. Hubo una mujer que no nació en México, pero cuyo nombre ardió en su cine por un breve instante: Rosina Paga. Brasileña de origen, mexicana por decisión, y leyenda por accidente. Era de esas presencias que llenaban una habitación antes de hablar, y que dejaban el aire cargado de deseo después de irse. Rosina no necesitaba audicionar. No lo hacía. Los directores decían que bastaba con verla entrar a una sala para saber que la película ya tenía su protagonista. Su cuerpo parecía esculpido por el deseo, su sonrisa era una promesa, y su voz, un pecado envuelto en terciopelo. No creía en el amor, ni en la fidelidad, ni en las reglas.
Su lema era tan simple como brutal. Si me provoca, es un sí. Y así vivió, al filo del escándalo, sin pedir permiso y sin mirar atrás. Tuvo amantes en 3 países al mismo tiempo, y todos creyeron que eran el único. Productores, diplomáticos, actores, todos fueron parte de un juego que solo Rosina sabía jugar. Era fuego, pero fuego sin hogar. La pasión la mantenía viva, pero también la consumía. Su vida era una secuencia de noches con champaña, de risas que ocultaban el cansancio, de miradas que prometían más de lo que podían sostener. El problema no fue cómo vivió, sino cómo la industria decidió olvidarla. Cuando los años pasaron y el brillo de su piel dejó de atraer miradas, las mismas puertas que antes se abrían con su sonrisa se cerraron con frialdad. Ya nadie la llamaba, nadie la buscaba, nadie la recordaba. Terminó sola, lejos del ruido, en un departamento discreto, sin fama, sin fortuna y sin cámaras. Solo un puñado de fotos amarillentas, un perfume caro gastado hasta la última gota y un eco que parecía repetir sus propias palabras. Si me provoca, es un sí. Rosina Paga fue el recordatorio viviente de que en el mundo del espectáculo, el deseo abre todas las puertas, pero también es el primero en cerrarlas. Su nombre hoy apenas se menciona, pero quienes la conocieron aseguran que verla en persona era como mirar de frente una llama. Sabías que te iba a quemar, pero igual te quedabas. Con Rosina Paga, se apaga la última chispa de una generación que aprendió a sobrevivir entre luces y sombras, entre el placer y la soledad. Y su historia es el eco de todas las demás, porque en el cine de oro, cada sí tenía un precio, y muy pocas lograron pagarlo sin perderse en el intento. Entre los pasillos polvorientos de los viejos estudios, todavía resuena el eco de los tacones sobre el mármol, el murmullo de un sí susurrado en la penumbra y el golpe seco de una puerta que se cierra para siempre. El cine de oro mexicano fue un imperio de luces y apariencias, un escenario donde la belleza se confundía con la obediencia y el deseo era, al mismo tiempo, moneda y condena. Pero detrás de cada rumor, de cada mirada insinuante, hubo mujeres que no solo actuaron, sobrevivieron. Ellas entendieron que, en un mundo de productores que dictaban destinos, el cuerpo podía ser contrato, la sonrisa un arma, y la inteligencia, la única forma de libertad. Algunas dominaron el juego, otras fueron devoradas por él. Pero todas dejaron huellas que, aunque intentaron borrarse, aún se sienten como cicatrices en la memoria del cine. Sus nombres: María Luisa, Anabel, Lilia, Isabela, Patricia, Marta, Elsa, Evangelina, María Félix, Silvia, Gloria, Rosina y tantas otras, no solo representan escándalos o rumores, sino el precio de existir en una época que les exigía belleza, silencio y sumisión. Y ellas, en lugar de rendirse, aprendieron a negociar su lugar en la historia. Porque en el fondo, todas dijeron sí, pero cada una lo hizo por una razón distinta. Unas por ambición, otras por amor, y algunas, simplemente, por sobrevivir. Hoy, al mirar atrás, el brillo dorado del cine mexicano se mezcla con las sombras que lo moldearon. Y quizás entendemos que el verdadero escándalo no fueron ellas, sino la industria que las hizo elegir entre su cuerpo y su futuro. Destellos si te apasionan los misterios del cine de oro y las verdades que jamás se contaron. Suscríbete a Archivos Trae y activa la campanita. Porque en este canal, cada historia revela un secreto que el público nunca vio, pero que tú estás a punto de descubrir.